bajaste tantitito, una cosita. Sí, ajá, ahí está. Muy bien. Buenas tardes, hermanos amados. Qué bueno poderlos ver. Qué bueno que están aquí. Híjole, está saliendo. La semana pasada comenzamos a considerar la interpretación que le dio nuestro Señor Jesucristo al séptimo mandamiento. ¿Cuántos recuerdan cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. ¿Ok? Ese es el séptimo mandamiento. ¿Cuál fue el sexto? El primero que vimos en esta serie. No matarás. ¿Ok? Apréndaselo. ¿Cuál es el sexto? No matarás. No me mate. ¿Cómo? Con su enojo, resentimiento, amargura. El Señor nos explicó lo que realmente significa el mandamiento no matarás. Ajá, ¿están conmigo? Bueno, pues ahora nos toca contemplar, recordar lo que vimos la semana pasada, el séptimo mandamiento, que significa no adulterarás, en contraposición de la interpretación de los fariseos. Acuérdense que para los fariseos no adulterarás significaba únicamente que un hombre casado no debía tomar a la mujer de su prójimo o alguna otra mujer. Era lo que ellos lo resumían y punto. Sin embargo, para nuestro Señor Jesucristo el mandamiento tenía un alcance mucho, mucho más amplio. Pues aunque el séptimo mandamiento ciertamente prohíbe toda relación sexual ilícita, también prohíbe albergar, abrazar cualquier deseo ilícito, cualquier pensamiento impuro que se levante en nuestra mente. El Señor Jesús dejó muy, muy clarito que basta con mirar a una mujer que no sea tu esposa, de tal manera que esto genere un deseo pecaminoso por ella, y ya el adulterio, dice Cristo, fue cometido en tu corazón. Basta que una mujer casada mire con codicia, o cualquier mujer mire con codicia a un hombre que no sea su esposo, y esa mirada genere un deseo pecaminoso con él, y ya habrá cometido adulterio en su corazón con ese hombre. Así que la semana pasada encontramos 4 principios y enseñanzas prácticas. La primera, aprendimos que el pecado es el consentimiento de la voluntad a los deseos pecaminosos que se levantan en el corazón. Es cuando tu voluntad dice, ok, date un taco de ojo. ¿Me explico? Si tu voluntad cede, tú ya has pecado. Pero mientras estés, tú no has pecado. Entonces repito, el pecado es el consentimiento de la voluntad a los deseos pecaminosos que se levantan, sino los deseos pecaminosos que luchan por obtener el consentimiento de nuestra voluntad. Si los 10 mandamientos prohíben tomar a la mujer del prójimo, pero también codiciarla. Los 10 mandamientos prohíben tomar a la mujer del prójimo, pero también prohíben codiciarla. Tan pronto como la voluntad consiente el pecado, ya fue cometido, hermano, aunque no tengamos ocasión de llevarlo a cabo en la realidad. Muchas veces no pecamos no porque no lo deseamos, sino porque no tuvimos oportunidad. Hay hombres que sueñan y admiran y fantasean con mujeres muy hermosas, artistas, y ellos saben que jamás van a encontrarse con esas personas y jamás ese artista le va a dar lugar a él. Sin embargo, aunque no tenga la ocasión, ese hombre ya adulteró en su corazón con esa mujer. En segundo lugar, aprendimos la semana pasada que la fuente del pecado reside en el corazón. Por eso dice el Señor, ya adulteró con ella o con él en su corazón, es adentro.
El problema del ser humano no está en las manos, no está en los ojos, no está en los pies. ¿Está dónde? En el corazón, en nuestra naturaleza caída que todavía vive en nuestros miembros, a pesar de que ya tenemos la naturaleza divina. Todavía en nuestros miembros queda el remanente de la carne, la naturaleza pecaminosa que lucha contra la naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Hermano, los ojos, las manos, los pies son solo los instrumentos que el pecado usa para seducirnos o para llevar a cabo el pecado. Cristo dijo que está en el corazón. Mira lo que dice Mateo 7:21. Porque de dentro, dijo el Señor, de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Pero también sale lo que estamos estudiando: los adulterios, las fornicaciones. Y sigue hablando: los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que es el deseo obsesivo por los placeres de la carne, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Cuando esa lascivia es por el sexo, se llama lujuria, y eso incluye adulterio y fornicación. La verdad clave aquí es que cuando se da a luz, no es de que, ay, de repente, hasta decimos los seres humanos, se me salió esta grosería, se me salió este mal pensamiento. Exactamente, se te salió, estaba adentro, en tu corazón. Y cuando a un cristiano se le sale, tiene que inmediatamente correr al Señor y decir: Señor, ¿qué es lo que está dentro de mí? Límpiame. No quiero que se me salga el enojo, no quiero que se me salga el coraje. Ayúdame, fortaléceme, sosténme. Miren, el día de hoy yo no estaba listo para adorar, me sentía raro, me sentía de malas, me sentía molesto por diferentes situaciones. No puedo decir exactamente qué, no viene al caso, pero había diferentes detallitos que a veces uno acumula como pastor y dice: oh. Yo tuve que humillarme y hincarme y decirle: Señor, no estoy listo, ¿qué es lo que me pasa? Y el Señor me recordó que cuando el orgullo domina el corazón, uno no puede servir al Señor. Tiene uno que depender de Dios en todo. Cuando salga en tu corazón un enojo, un malestar, una incomodidad, recuerda que salió de tu corazón. Ve y pídele al Señor que entre profundamente, saque eso, pídele perdón y recibe la gracia de Dios. Después pude disfrutar la alabanza y la adoración. Pude ministrar al Señor junto con mis hermanos. Pero ¿de dónde salen estas cosas? Del corazón. Sigue diciendo el versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Repito, los ojos, las manos, los pies, solo son los instrumentos que el pecado usa para seducirnos y para llevar a cabo el pecado, cometerlo. El ser humano no necesita moralizarse, ni hay una palabra en la religión y en la psicología de adecentarse, que significa ponerse decente. Ay, es que eres muy indecente, te voy a adecentar, así se dice. Se oye raro, pero así dice el diccionario. Es poner en orden las cosas. Cuando el corazón está en desorden, hay indecencia. Adecentarse es ponerse decente. No, el hombre no necesita eso. Lo que necesita es un cambio de corazón. No puedes arreglar este corazón. Dios te lo tiene que cambiar, por eso te tiene que regenerar. Necesita la vida de Cristo. Tu vida y mi vida necesita la vida del Espíritu Santo. Y cuando nos arrepentimos y nos convertimos y nos disponemos a obedecer al Señor, ahí obtenemos la victoria. En tercer lugar, aprendimos que nuestra verdadera condición espiritual se revela por el estado de nuestro corazón y no por nuestro comportamiento externo. Bien dice el dicho: las apariencias engañan. Por fuera podemos aparentar mucha tranquilidad, mucha paz, pero por dentro decimos: ya cállate. Le dices a la nuera. Por dentro dices: suegra, desaparece. Pero por fuera tienes una sonrisa. No, la verdadera condición espiritual se revela en el estado de nuestro corazón.
corazón. Es lo que aprendimos. Nuestro verdadero yo no es el que puede percibir con los ojos. Nuestro verdadero yo es el Señor Jesús. El Señor habla aquí de cometer adulterio en el corazón, donde nadie, excepto Dios, puede percibir el mal. Solo Dios lo puede ver. A veces me preocupa, ¿verdad? Y lo voy a decir el día de hoy, voy a hablar un poquito. Tengan cuidado, varones, con esos lentes para el sol. No, es que yo los uso porque me lastima el sol. Bueno, ahí nadie ve para dónde miras, tampoco tu cónyuge. Tú no quisieras que tu cónyuge con unos lentes negros estuviera viendo lo que no tiene que ver, ¿verdad? Entonces no hagas lo mismo. Vence con el bien el mal. Santifica tus ojos. La apariencia externa es una cosa, pero lo que realmente cuenta es lo que somos internamente. Y eso es lo que Dios juzgará algún día. En cuarto lugar, aprendimos que la ley de Dios no solo condena el adulterio, sino también todo aquello que puede guiarnos y guiar a otros a cometer el adulterio. No sé si me explico. No solo condena el adulterio, sino también las personas que provocan, que guían, que seducen para que otros cometan el adulterio. Cuando una persona se viste para ser deseada, para provocar pasiones, es tanto o más culpable que aquellos que son seducidos. Las muchachas que se visten provocativamente están pecando igual, yo diría, o más que los hombres que las desean. Híjole, y sus madres, sus mamitas, que les permiten vestirse así, pienso que tendrán aún más condenación. Así que hoy vamos a considerar solo los versículos 29 y 30. Pero antes, déjame recordarte esta cita. Cristo dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Era más grande que este piano que está aquí y más ancha, pesadísima. El asno apenas podía moverla. Será mejor que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Y luego declaró el Señor Jesús: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre o mujer por quien viene el tropiezo. Cuando tú con tu conducta, cuando tú con tu seducción, con tus palabras, con tus halagos, con tus piropos, varón, y tú, mujer, con tus sonrisas, tus guiños y tu manera de vestir, haces que otra persona se fije en ti de una manera indecorosa, tú estás violando este principio. Ay de ti, porque por ti viene el tropiezo. Miren, hermanos, vamos a leer en la cita de hoy nuevamente, y yo quiero que me acompañes ahí a la escritura. Vámonos a Mateo 5, versículo 27. Porque está muy chiquito, lo voy a hacer grandote. ¿Qué tal se ve ahí? ¿Ya? ¿Más grande? ¿Sí o no? Sí, dicen los ratones. Dice el 27, Jesús hablando: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow. Esas palabras en la historia han sido motivo de asombro, de mucha discusión y causa de muchas prácticas raras, de muchas prácticas extrañas al Evangelio a lo largo de toda la historia. Cuando la gente ha malinterpretado estas palabras, ha hecho cosas terribles. Se ha flagelado, se ha apartado por allá en la cima de una montaña, ha hecho cada cosa. Así que lo primero que vamos a ver hoy es lo que no significan los versículos 29 y 30. ¿Está listo? Esto es lo que no significan estos versículos. Los leo por segunda vez. Por tanto, por todo lo que ya vimos la semana pasada y lo que resumimos hoy, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, ¿qué es lo primero que aprendemos? Bueno, vamos a ver. Esto es lo que no significan estas palabras. En primer lugar, este texto no enseña que la salvación se obtiene por medio de las obras. Repito, este texto no enseña que la salvación se obtiene por medio de las obras. Porque cualquiera diría, entonces hay que hacer algo, sacarse los ojos, cortarse las manos, hay que hacer algo para ser santos, hay que hacer algo para evitar el infierno. Este texto no está enseñando que la salvación se obtiene por medio de hacer cosas. Hermanos, hay dos reglas de interpretación muy importantes, importantísimas, que debemos recordar, principalmente cuando encontramos textos difíciles, porque si es un texto difícil, se les llaman textos oscuros, porque a primera vista no podemos ver el significado tan fácilmente. Hay dos reglas. La primera, debemos tomar en cuenta el contexto. ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué dijo antes? ¿De qué está hablando? ¿Qué está hablando después? El contexto es muy importante. Un texto fuera de contexto, dicen por ahí, es un pretexto para inventar doctrinas. Número 2, debemos interpretar los textos oscuros a la luz de los textos más claros. Muchas herejías se han levantado en la historia de la iglesia basadas en textos difíciles, textos oscuros. En lugar de ir a los textos claros, al mensaje de toda la Biblia y a la luz de esos versículos, interpretar correctamente el texto que parece difícil, la gente usa esos pequeños textos y de una palabrita hace toda una doctrina, todo un movimiento y la mayoría de las veces equivocado, herético. Hay personas que piensan que el Señor está enseñando lo siguiente. Escúchame. Si luchamos por hacernos santos, iremos al cielo. Si no luchamos, iremos al infierno. En otras palabras, hay algo que debemos hacer para escapar de las llamas del infierno. Y consecuentemente, pues la salvación se obtiene haciendo algo a través de las obras del individuo. Pero hermanos, si aplicamos estas dos reglas de interpretación, veremos que no pasa la prueba de una correcta interpretación bíblica. A ver, veamos. Usted ya sabe de qué habla el pasaje. Cristo viene hablando del problema del ser humano debido a la condición de su corazón y por la naturaleza del pecado en sí, que es especial. El Señor dice que el corazón del hombre está lleno de maldad, de manera que la iniquidad, el pecado, fluyen continuamente de ese corazón. Muchas veces no llegaremos a efectuar los pecados que concebimos internamente, pero para Dios, que puede ver el corazón, el pecado ya fue cometido. Dice el Señor que cuando albergamos odio, amargura, resentimiento, Dios lo considera homicidio. Lo vimos hace varias semanas. Y cuando miramos a una mujer con codicia, ya hemos cometido adulterio. ¿Y qué pasa cuando una persona ve la ley de Dios bajo esta perspectiva? Pues que va a clamar a Dios diciendo: ¡Uy, está re difícil!
miserable de mí, Señor, ayúdame, yo no puedo con esto, está re difícil, ya no solamente me condenas si cometo el pecado, si lo pienso, Señor. Es como el publicano, ¿se acuerdan? Que Cristo puso una parábola de un publicano y un fariseo. El publicano decía, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué significa propicio? Calma tu ira, no te enojes conmigo, que soy pecador. Sé propicio a mí. En cambio el fariseo dijo, no, yo no soy como este. Yo sí puedo cumplir la ley de Dios, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me viene, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Escritura que Dios ni siquiera lo estaba escuchando. Él hablaba consigo mismo, pero ese pobre publicano tirado en el suelo regresó a su casa justificado y perdonado, y en cambio el fariseo regresó como entró, condenado. ¿Qué sucedía con los fariseos? Ellos rebajaban el alcance de la ley, rebajaban las consecuencias, el alcance de la ley de Dios, porque eran orgullosos y de esa manera pretendían cumplir la ley a la perfección. Pero Cristo introduce el sermón enterito, este sermón del monte, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Los pobres que reconocen que no pueden hacer nada sin la ayuda de Dios para salir de su condición de pecadores. Si yo me quedo ahí luchando con mis sentimientos, pues nomás no la voy a hacer. Pero si yo me hinco y le digo, Señor, yo dependo de ti para tocar esta alabanza. Yo dependo de ti para estar en comunión con mis hermanos en la alabanza. Yo dependo de ti para predicar al ratito. Porque yo me preguntaba, ¿cómo voy a predicar? Ahorita me siento raro, me siento enojado. No sé qué tengo. Bueno, a veces el Señor te tiene que revelar, hay una lucha. Ahorita mi esposa y yo estamos en ayuno. Y usted sabe que la carne quiere su chocolate, su desayuno. Entonces ya se me había olvidado, hasta ahorita que me acordé, porque yo le dije, entonces esta carne lo que quiere es más días de ayuno, es lo que está buscando. Ya cuando lo amenazo, se calma ya, todo tranquilo. No era broma, dice la carne, era broma. Si tú eres humilde y le dices, Señor, sin ti yo no puedo. El reino de los cielos es para aquellos que dicen, te necesito, Dios, soy un pecador, incorregible, no tengo remedio, ayúdame, me humillo. Entonces recibes gracia. Pero al orgulloso, al que cree que puede cumplir solito con un esfuerzo humano, queda en ridículo. Así que, hermanos, el Señor no puede estar enseñando aquí una salvación por obras, porque contradeciría el contexto. Bienaventurados los humildes de espíritu. Contradeciría el contexto inmediato que habla del corazón, y además contradeciría todas las demás escrituras, los textos claros, como el texto que dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estábamos perdidos, no podíamos encontrarnos solos. Cuando un niño o una niña está perdida, necesita a alguien que vaya y la encuentre y la rescate. Así somos nosotros. Dios nos ve perdidos, y si tú te humillas y dices, sí, Señor, estoy perdido, Él te encuentra, te rescata y te lleva a casa. Así que, hermanos, el Señor no puede estar enseñando aquí una salvación por obras. ¿Cuál es el pasaje claro? El pasaje lleno de luz. Bueno, hay varios, pero este es uno de los más claros. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, no es un mérito propio, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se pare el cuello, para que nadie se gloríe. Es el texto que está más claro que la luz del día a las 12 del día, que el sol a mediodía. Es un texto claro. Uno tiene que usar los textos claros para poder interpretar los textos oscuros, los que no tienen tanta luz. Así que lo que no significan estas palabras, en segundo lugar, es este. Estas palabras de Jesús no significan que para crecer en santidad tenemos que abusar de nuestro cuerpo. No.
Para crecer en santidad no tenemos que abusar de nuestro cuerpo. En la historia de la iglesia no han faltado quienes han interpretado estas palabras literalmente como si enseñara que para crecer en santidad tenemos que tratar con suma dureza nuestros cuerpos. Pero el sexto mandamiento que vimos antes precisamente prohíbe hacerle daño al cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El que destruye el templo de Dios, dice la Biblia en Corintios, Dios lo destruirá a él. Esta segunda enseñanza, una vez más, contradice el contexto del pasaje, porque Cristo dice que el pecado no radica en los miembros de nuestro cuerpo, sino en el corazón. El error que cometieron los monjes medievales fue creer que para crecer en santidad debían maltratarse el cuerpo, hacer ayunos prolongados, acostarse en camas de madera, flagelarse el cuerpo. Tenían un látigo con picos, con cositas que dañaban el cuerpo, se daban latigazos y se arrancaban pedazos de piel. Ellos creían con que no debían casarse, que debían mantenerse célibes. Martín Lutero cometió ese mismo error. Él quería crecer en santidad y se lastimaba, y su consejero le decía: Martín, no ayudas al alma castigando al cuerpo. Y él no lo entendía. Martín, no ayudas al alma castigando el cuerpo, no le ayudas en nada. Hasta que Martín Lutero leyó bien la palabra y vio que el justo por su fe vivirá, y que la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Y nació de nuevo, se abrieron sus ojos. Pero él, al igual que muchos otros monjes, creía que no casarse evitaba el pecado de adulterio, y es al revés. Esas cosas no pueden aplacar los apetitos que viven en nuestros sentidos, hermanos. Cualquier enseñanza que nos obliga a vivir de una manera antinatural, escúchame bien, cualquier enseñanza que te obligue a vivir de una manera antinatural no enseña lo que la Escritura enseña acerca de la santidad. No. Miren, hermanos, exigirle a un hombre o a una mujer, a una monjita, exigirle a una persona que permanezca célibes durante toda su vida para servir a Dios es antinatural. Y en vez de aplacar los apetitos, ¿sabes qué pasa? Los enciende. Por eso se han descubierto no uno, ni dos, ni tres, sino un chorro de conventos de monjes y de monjas con pasajes subterráneos donde se tenían encuentros los monjes con las monjitas. ¿Por qué? Porque uno es hombre y otro es mujer, y como dice el dicho, entre santo y santa, pared de cal y canto. Entre santa y santo, pared de cal y canto, decía mi abuela. ¿Qué me quería decir? Aléjate de las chamacas, no te acerques mucho. Pero hermano, lo que ella no sabía es que si yo viro a una muchacha, aunque esté a 10 kilómetros, con mi lente, y digo, mamacita linda, ya estuvo. Yo ya pequé en mi corazón con esa mujer. Así que en vez de aplacar los apetitos, los enciende. Dice 1 Corintios capítulo 7, así lo dice. Dios ha pedido exactamente todo lo opuesto. Que el siervo de Dios, uno de sus requisitos para ser siervo de Dios es estar casado con una sola mujer. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la sana doctrina, se apartarán de lo que dice la Biblia. ¿Escuchando a quién? Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de chamucos, doctrina de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de gente mentirosa que, teniendo cauterizada su conciencia, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a prohibir? Casarse. Es que Cristo nunca se casó. Claro, era Cristo. Él venía a morir en una cruz por nuestros pecados. No era su propósito tener una familia y dejar a una viuda y a unos huerfanitos por ahí. No era su propósito. Pero todos los demás, la Biblia dice que nos casemos. Y si queremos servir a Dios, tenemos que estar casados. Así que no, el Señor no está enseñándonos aquí que debemos sacarnos el ojo
No está enseñando que debemos cortarnos la mano literalmente para poder ser santos. De hecho, hermano, fíjate, aquí hay un detalle que a veces pasa desapercibido. Jesús dijo, el Señor dice, saca tu ojo derecho, corta tu mano derecha. A ver, supongamos que alguien toma eso literalmente y se saca su ojo derecho y se corta su mano derecha. ¿Sabes qué? Pues aún tiene su ojo izquierdo y su mano izquierda para pecar. Pero supongamos que una persona va más lejos y se quita las dos manos y se saca los dos ojos. Todavía tendrá problemas con su imaginación. Todavía tendrá problemas con sus deseos, con sus recuerdos. No necesitamos estímulos externos para pecar, hermanas. No necesitas, y es lo que descubrieron los monjes y las monjitas, que por más que se alejaron y se enclaustraron y se metieron en donde nadie les veía, el problema estaba en su corazón. ¿Cómo se sentían los pobres, las pobres, que querían honrar a Dios, pero sus deseos les llevaban a hacer cosas? ¿Cómo se sentirían cuando tuvieron que matar abortar a las criaturas que estaban ahí porque no podían hacer? Y ahí ves un montón de cadáveres de fetos en esos pasajes. ¿Por qué? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué lo antinatural no es de Dios? Por eso sacerdotes han salido de ahí, y aunque no se convierten al evangelio, por lo menos se vuelven anglicanos, donde sí les permiten casarse y pueden tener legalmente, tranquilamente a su esposa en santidad y honor y a sus hijos, y nadie los condena. No necesitamos estímulos externos para pecar. Basta con nuestra imaginación, basta con nuestros pensamientos, basta con nuestra memoria, con nuestros recuerdos pecaminosos. Por eso es importante que los cristianos, cuando nos convertimos, le entreguemos todo al Señor y digamos: Señor, limpia mis recuerdos, porque en esa mente van a estar todavía los recuerdos de tus pecadotes, y tú no quieres estar pensando en otra persona cuando estés amando a tu cónyuge. No quieres eso. Si eres un hijo de Dios, vas a aborrecer tal cosa. Y es cuando Dios viene y limpia tu mente y te renuevas con la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo sí debemos interpretar las palabras del Señor? Lo que sí significan estas palabras. Bueno, en el versículo 29 y 30, el significado es, número 1, que debemos parar, cesar de practicar el pecado, o terminaremos en el infierno. La enseñanza clara es que todos aquellos que viven practicando el pecado manifiestan de ese modo un corazón no arrepentido y van derechito al infierno. ¿Ok? Lucas capítulo 13, versículo 1 lo dice de la siguiente manera. Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. A ver, entiendan. Ellos estaban sacrificando al Señor y los sacrificios eran de sangre, y vino Pilato y los mató, y la sangre de los que estaban ahí, de esos galileos que estaban ofreciendo sacrificios, se mezcló con la sangre de los mismos sacrificios. Fue un sacrilegio, fue un asesinato terrible. Y le estaban contando esto a Jesús para ver qué opinaba y si se escandalizaba. Y esto fue lo que les contestó. Respondiendo Jesús les dijo, se lo voy a poner en español latino. Respondiendo Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? ¿Solo porque padecieron así? ¿Solo porque murieron tan cruelmente así? ¿Eran peores? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y agrega: y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos.
Es como si ahorita que han caído, ha habido varios terremotos en Venezuela, en Italia fue el último, el más reciente, y en otros lugares, el Señor dijera: ¿ven todos aquellos que quedaron aplastados en esos edificios? ¿Sí? ¿Creen ustedes que los que sobrevivieron fueron mejores que ellos? Pues no, les digo que no. Y si no se arrepienten, morirán de la misma manera. ¡Wow! Si no se arrepienten, perecerán. Hermanos, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Déjeme llevarlo a un concepto que tal vez le va a ayudar a usted a entender más claramente. Arrepentimiento, en un concilio se definió lo que era el arrepentimiento de una manera más teológica, más completa. Es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados, los siente, los experimenta, y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Voy a repetirlo. El arrepentimiento es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo Jesús, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos, deja de hacerlos, se vuelve a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia, con la determinación de no voy a volver a caer en el mismo pecado. Estoy arrepentido. Es lo que significa arrepentimiento verdadero. Mira, el verdadero arrepentimiento no solo se manifiesta a través del dolor que experimentamos de haber pecado. Hay gente que se queda ahí. Ay, cómo me duele haberle fallado a mi esposa. Cómo me duele haberle fallado a mi familia. Cómo me duele haber pecado. No, si solo tenemos dolor, pero no vamos camino a la obediencia, eso solo es remordimiento. No es arrepentimiento, es remordimiento. No es solo el dolor por el pecado, es la determinación que tenemos de abandonar el pecado, hermano, de obedecer a Dios, de luchar contra la corrupción que hay en nosotros. Una persona que no manifiesta interés en dejar sus pecados, mi querido hermano, voy a quitar esto porque estás distrayendo con el mismo versículo. Una persona que no manifiesta interés, ahí está. Una persona que no manifiesta interés en dejar sus pecados es una persona que va a ser esclavo de esos pecados. Si una persona no manifiesta interés en luchar contra sus pecados, sino que prosigue en la práctica de ellos, lo único que está mostrando, evidenciando un corazón no arrepentido y por lo tanto va camino al infierno. Yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mira lo que dice 1 Corintios. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero escucha bien, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquí la palabra clave es ese verso en pasado. Y eso eran algunos de ustedes. Pero si una persona continúa robando y robando y robando y robando, no es que era, es un ladrón. Si tú continúas con tus pecados constantemente,
Algo ha sucedido, pero no te has convertido. El Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. No tienes el poder para poder vencer tus pecados. Mira lo que dice Gálatas 5. Este no lo puse acá, pero que es muy conocido. Pero déjeme ponérselo otra vez. Dice Gálatas 5:19. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio. ¿Por qué siempre empieza con eso? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, envidias. Y luego dice homicidios, porque la envidia es un homicidio. No dice homicidio, homicidios. Ya lo vimos. Revisa tus videos de la predicación de no matarás. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú eres un practicante de alguna de estas cosas, tú no heredarás el reino de Dios. Aquí la palabra clave es: no has abandonado tu pecado. Hermanos, si no estamos luchando contra el pecado es porque somos esclavos del pecado. Así de fácil. Nos gusta. ¿Cómo vas a luchar con algo que te gusta? Si te dejas caer. Donde no hay una resistencia voluntaria y consciente contra el pecado, lo que tenemos es una persona que permanece bajo el poder del pecado. Hermanos, muchos predican que solo basta con repetir una oración de labios para afuera algún día para que tú seas salvo, y no importa si tú sigues pecando y continúas en tus pecados. Y la gente a veces se pregunta, y mucha gente en la iglesia se rasca la cabeza y dice: la hermanita pasa cada rato al altar llorando lágrimas de no sé qué, y este hermano cada rato se quiere reconvertir, pero no vemos un cambio. ¿Y sabes por qué? Porque en la historia se inventaron 3 tipos de personas que no existen en la Biblia. Se inventaron el hombre natural, el que no tiene al Espíritu, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y se representaron por un círculo cada uno de ellos. Según ellos, el hombre natural, el círculo es su corazón, y Cristo está fuera del corazón, fuera del círculo, y adentro es un desgarriate de cosas. Todo está en desorden. Ese es el hombre natural. El cristiano carnal es aquel que ha invitado a Jesús a entrar en su círculo, entonces ya está dentro del círculo, pero igual todo sigue hecho un desgarriate adentro del corazón. Y el cristiano espiritual es otro círculo donde por fin Jesús se sentó en el trono del corazón y ahora todo comienza a estar en orden. ¿Sabe qué? La Biblia solo habla de una sola cosa: si tú sigues pecando, vas a terminar en el infierno. Es lo que dijo Jesús. Si tu ojo te hace caer, córtatelo. Y tu pie te hace caer, quítatelo, arráncalo, aléjalo. Porque si no, si continúas pecando, es lo que está diciendo, es la verdad que estamos aprendiendo. Si sigues practicando, terminarás ahí. Nada de que eres cristiano carnal. Ay, hermanos, que yo soy cristiano carnal. Soy salvo, pero peco un resto. Oye, espérate tantito. ¿Quién te dijo que existe eso? ¿Has leído mal 1 Corintios capítulo 3? No lo estás leyendo correctamente. Vuélvelo a leer, pero arrepiéntete primero. Si no sientes dolor y no estás luchando contra tu pecado, no estás arrepentido. ¿Quién sabe qué tienes? A lo mejor solo remordimiento, cargo de conciencia, nada más. Pero arrepentimiento, no. Cristo dice que si vivimos practicando el pecado, terminaremos en el infierno. No significa que no seremos tentados, hermano. No significa que no caeremos algunas veces, porque caemos. Aquí no estamos predicando en este púlpito, nunca he predicado del perfeccionismo.
que un día nunca vamos a pecar absolutamente, no vamos a tener nada de que arrepentirnos, hermanos. Todos los días los cristianos tenemos que ir al Señor, porque seguramente habrá alguna cosa en la cual hemos fallado. Pero sabemos que solo cuando estemos glorificados dejaremos por completo de pecar. Así que, hermano, no te equivoques. El Señor está hablando de que si no estás luchando contra el pecado, si no le estás haciendo la guerra abiertamente, mi amigo, vas camino al infierno. No basta con profesar creer en Cristo. ¿Cuánta gente dice que es cristiana? Tú miras a los artistas, hasta te dicen, Dios le bendiga. Ay, es un cristiano, no puede ser. Solamente mira cómo está vestido y ya sabes si es o no es. No basta con decir que eres un creyente, no basta con eso. El Señor dijo explícitamente, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no obedeces lo que yo te digo. Mira lo que dice Mateo 7, del 21 en adelante. Déjame ver si lo tengo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, es más, hicimos muchos milagros, no pocos, muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros, hacedores de la maldad. Doble vida, apártense de mí. Está clarísimo. Y vamos al número 2. En segundo lugar, no sé por qué sale esto. En segundo lugar, lo que sí significan estas palabras es que debemos remover de nuestra vida todo aquello que pueda ser ocasión de pecado para nosotros. No importa el costo. No importa el costo. En la mente del judío, la mano derecha y el ojo derecho eran los miembros más valiosos de su cuerpo. El ojo derecho representaba para ellos la mejor visión y, por supuesto, la mano derecha la mayor habilidad. Así que cuando tú te quitas el ojo derecho y la mano derecha, estás hablando de la mejor visión, la mayor habilidad. Cristo les dice, la idea que contenía estas palabras es que debemos declararle la guerra al pecado. No importa el costo, el ojo derecho es muy valioso. Es lo que está diciendo el Señor. Si consideras valioso tu ojo derecho, tu mano derecha si es que eres diestro y tu mano izquierda si es que eres zurdo, entonces no peques. Remueve de ti todo aquello que pueda ser ocasión de pecado, cueste lo que cueste. Mire lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Déjeme llevarlo ahí a Colosenses capítulo 3 versículo 5. Dice así: por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas, por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Déjeme se lo pongo en la versión que más conocemos. Huid, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y comienza fornicación, impureza de tu mente, pasiones desordenadas. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos pecando con la mente? Tenemos una pasión fuera de orden, desordenada, malos deseos. ¿Te fijas? Si miras a una mujer con codicia, ya adulteraste con ella en tu corazón. Avaricia, codicia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, la Biblia nos ordena a nosotros hacer morir.
Y una de las maneras de hacer morir más fácilmente a un animalito es no darle de comer, no propiciarle nada. No tiene dónde sacar comida. Yo puedo matarla muy fácilmente, solo le dejo de dar de comer 5 días. Ella no tiene que comer, no se puede comer las plantas, ni siquiera hay pasto original, es pasto artificial, no se lo puede comer, se muere de hambre. Hacer morir lo terrenal en vosotros es una responsabilidad que viene por nosotros. Romanos capítulo 8 nos dice cómo lo podemos hacer. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, haces morir las obras de la carne, vivirás. Aquí hay una gran verdad. Nos toca a nosotros hacer morir, pero no podemos con nuestras propias fuerzas ni con nuestras herramientas carnales. Tenemos que usar el fuego y el poder del Espíritu Santo. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mira cómo lo dice en un idioma más sencillo de entender. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Así que podemos aprender, por último, 2 cosas de estos versículos. Pon atención, vamos ahí. Ya vimos las 2 cosas que no significan. Ok, pues lo que podemos aprender aquí, número 1, es que la carne usará nuestros miembros y nuestros sentidos para incitarnos a pecar, o sea, para persuadirnos a cometer el pecado, a persuadir nuestra voluntad. La carne va a usar tus ojos, la carne va a usar tus manos para tentarte, y tú tienes que tener mucho cuidado, como dice la Escritura, qué pones delante de tus ojos. El salmista decía: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, ninguna. Vimos la semana pasada al final que Job hizo un pacto con sus ojos. Dice: yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo miraría a una virgen con lujuria? Hice un pacto con mis ojos. Precisamente lo que está nosotros considerando en este día. ¿Qué pones delante de tus ojos? Y en segundo lugar, lo que aprendemos aquí es que el alma del hombre es mucho más importante que el cuerpo. El Señor dice que es más terrible ser echado en el infierno con tus 2 ojitos y tus 2 manitas que entrar manco y ciego al reino de los cielos. Es más terrible enterito, sin ningún daño, al infierno, o mejor, habiendo crucificado todo lo que apreciabas, todo lo que te costó, y dejarlo así. Hermano, estaba yo escuchando, porque escucho muchas cosas al respecto para empaparme. Y uno de mis favoritos es el hijo de mi pastor, que es el mejor maestro. Y él, hablando de este tema, compartió así brevemente, cuando tenía 14 años, él era un adicto al Nintendo. Era un adicto a los juegos de video de su época. Pero era tan bueno a los 14 años que Atari lo había contratado para probar sus juegos. En ese entonces comenzaban el empleo de los testers, lo que después fue muy común. A la gente se le conoce, se le contrata para testear, probar los videojuegos, a ver si tienen algún error. Y van los expertos a jugar todo y encuentran un error y lo reportan. Bueno, él a los 14 años ya era un tester, recibía dinero. Y el Señor le habló y le dijo: yo te quiero para mí, yo te quiero para mi alabanza, yo te quiero para glorificar al Señor. Y él deseaba alabar a Dios, pero tenía otro ídolo en su corazón. ¿Sabes qué hizo? Tomó todos sus equipos que habían costado mucho, todos sus juegos de video, todos sus instrumentos, todos sus casetitos, todos los videojuegos, y los vendió por 5,000 pesos en ese entonces. Era algo valioso, pero él quería con esos 5,000 pesos encontrar un instrumento musical. ¿Y sabes cuál era su instrumento musical? Él quería el saxofón, pero bien sabía que un saxofón no cuesta 5,000 pesos. Sin embargo, él estuvo orando. Le dolió mucho deshacerse de su computadora, de su proyector, de sus videojuegos. Fue algo muy doloroso para él. Pero cuando lo entregó, sintió una libertad y dijo: Señor, estoy listo para servirte. En menos de una semana, hermano, tocaron la puerta de su casa,
Y un señor afuera le dice: hola, buenas tardes, vengo vendiendo un saxofón. ¿En dónde venden saxofones? En la calle, puerta por puerta. Eso es imposible, eso es increíble. Y él le dijo: ¿cuánto quiere por su saxofón? Deme 5,000 pesos. Corrió a su alcancía y le dijo: aquí están los 5,000 pesos. Y encontró su saxofón. Eso es impresionante, porque cuando tú arrancas lo valioso y lo consideras vil, el Señor te da algo mucho más valioso que eso. El alma, tu alma vale más que todo el oro del mundo. Cristo dijo: ¿de qué le serviría al hombre si ganare todo el mundo, y perdiera su alma? O como dijo Cristo en esa parábola de ese hombre que se había hecho rico y decía: híjole, tengo tanto dinero, ya mis graneros no son suficientes, voy a hacer unos graneros más grandes para echar ahí todo mi inversión, todo mi capital. Y entonces le voy a decir a mi alma: alma mía, regocíjate ya, no hagas nada, ya tienes tu futuro asegurado. Y Dios le dice del cielo: necio, ¿no sabes que hoy vengo por tu alma? Hoy morirás. Y lo que construiste y los milloncitos de pesos que dejaste ahí, ¿de quién serán? Hermano, no solamente, déjame completar esto porque esto es más importante. No solamente ahora tenía el saxofón, necesitaba un maestro de saxofón. Entonces se puso, Eliud se llama, a sus 14 añitos, 15 años, empezó a practicar él solo. Empezó a buscar las posiciones del saxofón, pero obviamente le salía bastante feo, ¿no? Y empezó a hacer escándalo en su casa. Parecía Levante, ¿verdad? Con estreñimiento. Y una mujer, a una cuadra, escuchó los berridos del saxofón. Y consiguió la dirección, el teléfono, y le habló y le dijo: yo no sé quién está tocando el saxofón, pero soy maestra de saxofón y quiero ofrecerme para enseñarle a su hijo. ¿Cuánto? Si él aprende, no le cobro absolutamente nada. Y hermano, déjame decirte que toca padrísimo el saxofón, mi amigo. Pero no solo el saxofón, la guitarra, el teclado. Canta y dirige la alabanza como pocas personas. Y ahora es un maestro de la palabra de Dios. Él se guardó muchos años, y ya grande, Dios le entregó a su esposa, aunque tiene ya una edad madura, tiene hijos pequeños, porque él se estuvo guardando hasta encontrar a la persona que Cristo le dijera: esta es. Y nos estuvo contando a Vicky y a mí cómo encontró a su esposa. Y es impresionante cómo Dios se la trajo y cómo los dos son el uno para el otro. Pero ¿sabes qué? Eso solamente pasa cuando tú te sacas tu ojo derecho y lo echas fuera de ti. Te cortas tu mano derecha y la arrojas fuera de ti y le dices: Señor, aquí estoy. Ponte de pie, ponte de pie. Tu alma es más importante que tu cuerpo. Tu alma es un tesoro, es más valioso. ¿No es cierto que los seres humanos cuidamos más el cuerpo que el alma? Apenas nos empieza a doler algo: ay, ¿qué tendré? Vamos, mi amor, llévame al médico, llévame al hospital. Ya cuando vemos que la cosa no ha sido, vamos a ver qué sucede. A ver, ¿qué análisis? Necesito un electrocardiograma. Necesito ayúdeme, MRI, necesito un encefalograma, necesito unos análisis, necesito que me vean qué es lo que tengo, porque tú no puedes soportar que tu cuerpo esté mal. Pero cuando tú detectas algo en tu alma, cuando tú detectas una maldad en tu corazón, ¿haces lo mismo? Vas corriendo al médico divino, vas corriendo a tus hermanos, a tu pastor, y dices: pastor, no sé qué me pasa, pero tengo unos vivos deseos de robar. Quiero asaltar unas joyerías. Quiero robarme un banco. Ore por mí, pastor. ¿Qué tengo, pastor? Chéqueme, por favor. Métame al MRI espiritual.
Ahí que salga la amargura, que salga. Muchas veces va a salir un pasado donde tuviste tanta escasez cuando eras pequeño y ahora te cuesta trabajo confiar en que tu Padre Celestial te va a proveer todo lo que necesitas y dices, no, yo tengo que buscarle cómo hacerle. Cuidamos más los síntomas que da nuestro cuerpo que los síntomas que da nuestra alma y nuestro corazón, ¿no es verdad? Hermano, si Dios te ha hablado poquito, aunque sea poquito, con alguna palabra de alguno de los versículos que hemos tocado, y te das cuenta que ese es tu talón de Aquiles, que ese es tu punto débil, sé bienaventurado y humíllate delante del Señor y dile, Señor, yo no puedo, yo te necesito, perdona mis pecados, me arrepiento. ¿Sabes cuándo te arrepientes? Cuando no solamente te duele lo que haces, pero de ahora en adelante te vuelves enemigo de lo que haces y vas a odiar tu pecado, vas a odiar la esclavitud del pecado y no te va a importar dar todo lo que tienes con tal de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Y estoy seguro que ninguno de aquí se libra, Señor. Ninguno de aquí sale bien librado, Señor, sino que todos tenemos un ojo derecho que sacarnos, una mano derecha que cortarnos, Señor. Porque no queremos ir rumbo al infierno, Señor. Permite, Señor, a todos aquellos que van a escuchar o están escuchando esta meditación de tu palabra, que si se dan cuenta y se percatan que ellos continúan esclavos del pecado, Señor, corran a ti en arrepentimiento y se den cuenta que necesitan un Salvador. No importa cuántos años hayan tenido en una iglesia, cuántos títulos de liderazgo tengan, ni cuántas materias de teología hayan pasado, ellos necesitan nacer de nuevo, Señor. Tú le dijiste a Nicodemo, un gran fariseo, intachable fariseo, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. No te puedo arreglar, te tengo que hacer de nuevo. Y Nicodemo entendió y fue uno de los que fue a llevar el cuerpo de Jesús a la tumba, a embalsamarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos Nicodemos hay aquí, hermanos? No seas como Judas, él no se arrepintió, solo tuvo remordimiento, fue, se ahorcó y se mató. En lugar de ir con el Señor y pedirle perdón, no lo hizo. Se condenó a sí mismo, porque él no dejaba de pecar, de robar de la bolsa de su maestro. ¿Y por qué lo hacía? Porque pensaba que no tendría futuro y no sería sostenido por Dios. Quería hacer su guardadito por si las dudas. Señor, líbranos, Señor, de todo tipo de pecado, Señor. Y hoy que estamos hablando, Señor, del pecado moral, el pecado de la codicia, del sexo opuesto, Señor, y aún de aquellos que luchan con su mismo sexo en homosexualidad, espíritus de homosexualidad y lesbianismo, Señor. Sabemos, Señor, que el diablo es el mismo. Siempre ha habido homosexualismo y lesbianismo en el mundo, siempre ha habido homicidios, siempre ha habido hurtos. De nada nos sorprendemos, Señor, pero te decimos, yo no puedo. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Yo no quiero ver a alguien con ojos de pecado, Señor. No quiero desear en mi corazón lo prohibido. No quiero ni siquiera considerar el fruto prohibido, Señor, porque lo que veo malo lo puedo llegar a ver deleitoso, codiciable. No permitas que yo caiga como cayó Eva cuando quitó sus ojos de ti y los puso en el fruto prohibido, Señor.
Gracias, Señor, por la enseñanza tan grande que nos estás dando en el Sermón del Monte. He aquí tus discípulos, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.